¿Recuerdan el día anterior? Un día soleado muy bonito, donde visitamos Versalles y muchos lugares más. Bueno, hoy el día comenzó así. Sourire aux passants sages, rue muette, écoute la mélancolie des pas perdus. Hola, ¿qué tal? En este video, le mostraremos los dos últimos días de nuestro viaje a París en noviembre de 2024. No fueron días tan activos como los anteriores, uno por el clima y otro porque fue el día de nuestra vuelta a casa, pero visitamos algunos lugares interesantes y no tan conocidos de la ciudad. Empecemos. Antes de comenzar, les contaremos algunos datos que les ayudarán a entender París. París se divide en 20 distritos, que se numeran comenzando en la zona del Museo del Louvre y continúan en forma de espiral hacia los límites de la ciudad. Por ejemplo, nuestro alojamiento estaba en el distrito 12 y Sacré-Cœur está en el 18. Fuera de estos límites, pueden encontrar lugares como la Defensa, Versalles, Disneyland y los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly. Otro dato que deben saber es que el transporte público de París se divide en zonas, que van de la 1 a la 5, en forma concéntrica. Las atracciones más conocidas se encuentran en la zona 1, la Defensa en la zona 3, Versalles y Orly en la 4 y el aeropuerto Charles de Gaulle y Disneyland en la 5. Esto lo deben tener en consideración cuando compren sus boletos o pases. Ahora sí comenzamos. Bueno, nuestra primera visita fue al Canal San Martín, muy cerca de la Plaza de la República. Fue construido por Napoleón en el siglo XIX para dar agua potable a París, y hoy es un lindo paseo con sus orillas arboladas. Tiene esclusas, túneles y puentes que lo hacen muy pintoresco. Tanto, como que se filmó también aquí, una escena de la película Amélie. No es un lugar muy seguro, porque vimos una pandilla persiguiendo a unos enamorados que paseaban tranquilamente. Vieille dame vend des marrons chauds, parfum d'hiver charme les badauds. Sous les arcades des amoureux transis, Paris murmure en douce harmonie. Neige sur les pavés ce matin-là. Después del canal, fuimos a visitar un lugar que recomendaron The Frenchies en su video de YouTube. Du Pain et des Idées, un lugar donde venden el mejor pan o chocolate que probamos en la ciudad. No es barato, pero lo vale. Paris et moi sommes en symphonie. De camino a nuestro siguiente destino, nos detuvimos en un mercado local a curiosear lo que vendían. Artiste peigne les rues gelées, la toile d'une journée figée. Pont des Arts recouvert de blanc. Uno de los últimos lugares que pudimos visitar fue la Plaza de los Vosgos, la plaza más antigua de París. Está rodeada por edificios de ladrillo y techos de pizarra, todos de la misma altura y con una recoba que recorre todo su perímetro. En la recoba pueden encontrar bares, restaurantes, tiendas y la casa de Víctor Hugo, el famoso escritor que vivió 16 años ahí. La casa se puede visitar por 9 euros. Quand les cœurs s'embrassent. Neige sur les pavés ce matin-là. La ville endormie dans un drap soie. Les flocons chantent une douce mélodie. Después de nuestro desayuno y de pasar por la Bastilla, tomamos un bus para conocer otro lugar que vale la pena visitar, la Rue Crémieux. Este pasaje se caracteriza por sus casitas pintadas de color pastel, sus macetas con plantas en la vereda y la tranquilidad que sus vecinos cuidan celosamente. Como estaba nevando no había nadie, pero si van, sepan que no les gustan mucho los turistas que interrumpen justamente la paz del lugar.
A estas alturas del día, a principios de la tarde, ya el clima estaba bastante molesto, así que decidimos volver al departamento, esperando que al día siguiente, tuviéramos un poco de sol que nos despidiera de París. Sous le ciel bleu des toits qui brillent, les pavés chantent sous. Buenos días. Como verán, cambio el clima y comenzaremos nuestro último día en París, visitando Trocadero y la Torre Eiffel. Des artistes peignent les trottoirs, leur joie éclate en mille couleurs. ¿Cómo nos íbamos a ir de París sin ver la Torre Eiffel de día? Sería imperdonable, aunque la vimos de lejos, de día desde el Arco de Triunfo, desde los transportes y de noche cuando subimos hasta la cima, teníamos que hacer una pasada por todo ese eje, que forman Trocadero, la Torre Eiffel y los Campos de Marte. Para este paseo, comenzamos por Trocadero, en la margen derecha del río Sena. Desde este punto se tienen vistas impresionantes de la torre, pero les recomiendo que vayan por la tarde, porque de día el sol estará de frente y la torre en sombras. Trocadero es un conjunto imponente de edificios, como el Museo Nacional de la Marina y el Museo de Arquitectura y Monumentos. Estos edificios rodean los jardines con su fuente y sus esculturas. Desde aquí, cruzamos el río por el puente de Gina, pero esta vez no cruzamos la valla de vidrio, solo la rodeamos para llegar a los Campos de Marte, viendo la Torre Eiffel iluminada por el sol y todavía con restos de la nieve del día anterior. Realmente es impresionante la estructura de la torre. Es difícil de entender que alguien la haya pensado antes de construirla. Y solo era una estructura temporaria. Una vez del lado de los Campos de Marte, vimos que estaban vallados también, supongo que por la época, estarían preservando el césped. Nuestra siguiente visita fue el Viaducto de las Artes, que se construyó originalmente en 1859, como parte de una línea ferroviaria que conectaba París con Bastille y Vincennes. Bajo los arcos del viaducto, pueden encontrar tiendas de arte, muebles de diseño y joyería. Sobre ellos, por donde estaban las vías del tren, se hizo algo similar a la High Line de Nueva York. Por desgracia, debido al mal clima del día anterior, el paseo superior estaba cerrado y no pudimos conocerlo. Y con esto terminó nuestro viaje a la Ciudad Luz, una semana increíble en una ciudad que tiene de todo y más, para ver y disfrutar. París no son solo las atracciones y los puntos que les puedan mostrar. Para llegar a ellos, y entre ellos, hay muchos lugares increíbles. Calles, pasajes, plazas, rincones y la armonía estética de toda una ciudad que los va a maravillar. Paris, tu me fais danser. Dans tes rues, je suis enlacé. Soleil, sourire. Con un último guiño, la torre nos despidió de la ciudad. Tendríamos que volver a visitarla. Hasta el próximo viaje. Nos vemos.